Esta semana, tal como le prometimos, la vamos a dedicar al servicio a nuestro Señor. La idea de que tengamos este lunes, que es un lunes santo, y empezamos la Semana Santa a partir de ayer con el Domingo de Ramos, es reflexionar sobre el valor de estos días. Es entender por qué hay una Semana Santa. Muchas veces nosotros simplemente vemos la Semana Santa como una época de reflexión y descanso, pero no nos dicen en qué debemos reflexionar. Una época de reunirnos con la familia, sí es cierto, pero siempre nos reunimos con la familia. La pregunta es ¿para qué nos vamos a reunir con la familia? ¿Es un fin de semana normal? ¿Es simplemente un fin de semana más largo? ¿O hay una importancia real en el valor de estos días que vamos a vivir durante esta semana? Así que en el día de hoy nosotros tenemos un invitado muy especial, es un honor para el programa, el invitado que tenemos en la noche de hoy. Y queremos que si estás en tu casa ahora mismo, estás viendo el programa, llama a tu familia, llama a tus amigos, dile que se sintonicen. Porque lo que vamos a hablar a partir de hoy, en el día de mañana y el miércoles, es para influir de manera correcta en lo que debe ser la vida del ser humano en la República Dominicana y en el mundo en estos días especiales. Y yo quiero, por favor, que me ayuden ustedes a recibir, con el honor que el programa dice, a Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, que nos acompaña en la noche de hoy. Bienvenido, Monseñor. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Vamos a subir a unos comerciales y al regreso entonces vamos a estar con ustedes de nuevo. Así que nos vemos en un momentito. Como le prometimos, estamos aquí con el honor de tener a Monseñor Víctor Masalles con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Para mí un placer estar contigo celebrando la Semana Santa anticipadamente ya. Qué bien. Es para esta noche especial, para todo el que nos sigue, para todo el público televidente, una noche muy importante, porque queremos dedicar todo el espacio a escuchar de usted y aprender cuál es el valor de estos días, qué significó el Domingo de Ramos, qué es el lunes para la gente, porque lo que hemos visto, don Víctor, en el tiempo, es que se ha ido olvidando. Uno mira hoy la televisión, la radio, hablan de los especiales de los hoteles, hablan de que hay que retirarse con la familia, de que hay que manejar al paso, como decíamos fuera de cámara, pero eso hay que hacerlo siempre. Exacto. La pregunta es cuál es la diferencia en esta semana y nos gustaría que usted nos introdujera con los valores de esta semana. Claro. Primero, la Semana Santa celebra el acontecimiento esencial de todo cristiano, no solamente del católico, porque para todo cristiano el centro de la fe consiste en que Jesucristo ha resucitado. Primera de Corintios 15 nos dice San Pablo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Por lo tanto, lo que le da sentido a la fe es celebrar la presencia del resucitado. Y la Semana Santa, junto con la Cuaresma, que ya durante 40 días hemos estado preparando para toda esta Semana Mayor, celebra como acontecimiento central esto, que se celebra desde los 7 días que pasó Jesucristo antes de la crucifixión y antes de su resurrección, pasó entrando en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Por eso, durante toda la semana, estamos celebrando los acontecimientos últimos que dieron el desenlace final, la muerte de Jesucristo el viernes. Entonces, por esto, Domingo de Ramos celebramos que el Señor entró a Jerusalén, lo aclamaron con palmas. Las palmas simbolizan la victoria, simbolizan la exaltación. Acuérdense que cuando entró Jesús en Jerusalén, lo aclamaban diciendo, salve el rey de los judíos, y lo aclamaban. Aunque después, curiosamente, el viernes crucifícalo. La misma multitud, lo que puede hacer la manipulación de las masas, pero aquí estamos hablando de que Jesucristo entra a Jerusalén y con esto marca cómo Él apuesta al hombre, al ser humano. Él sabe lo que está entrando. De hecho, Él ha estado avisando a los suyos desde hace tiempo ya en el Evangelio que Él va a Jerusalén y allí va a ser entregado en manos de los pecadores. O sea que Él sabe a lo que está entrando cuando entra el Domingo de Ramos. Le quiero preguntar, porque cuando usted explicaba de que el mismo público que lo aclama en el Domingo de Ramos lo crucifica en el Viernes Santo, y decía usted la manipulación. Y eso es cierto, realmente las poblaciones han sido tradicionalmente manipuladas. Pero yo quiero decir que también a veces es responsabilidad de nosotros. Porque si el pueblo puede ser manipulado para mal, ¿qué tal si lo manipuláramos para bien? ¿Qué tal si empleáramos el tiempo como estamos haciendo ahora para que el público que está ahí, se acompaña quizás de sus hijos, entienda el valor de estos días? No solamente que va a salir a trabajar hasta el jueves y después va a descansar y se va a un hotel o se va a quedar en la casa o se va
de retiro al campo, sino cuál es el valor, qué va a pasar en estos días. ¿Qué significó esa entrada de Jesús en la vida de todos los dominicanos y del mundo entero en ese domingo de Ramos? ¿Por qué Las Palmas? Como usted decía, dice la palabra que lo alabaron con cantos y con júbilo. Pero sin embargo él entró en un burro, no entró en un carruaje de oro, entró en un burro, dice. Sí, pero curiosamente. ¿Cuál es el mensaje? Ay, aquí está el lío. Parece que uno habla de un humilde burro. Entró en la humildad de un burrito, pero el burro en la Biblia, en los diferentes pasajes, es el carruaje del rey. El rey siempre va montado en un burro. O sea que fíjense, no es al revés. Él viene montando un Rolls Royce. O sea, él viene montado en un carro de rey, dando a entender que él es el rey. Eso es un gesto provocador, porque ya se está anunciando en la profecía que viene montado en un burro, y cuando viene montado en un burro no está anunciando a alguien que va a venir humildemente, sino que va a estar montado en un carruaje real. O sea que el burrito, contrario a lo que se piensa, porque en nuestro campo el burro es el medio de transporte de la gente más humilde. Ahora. Exactamente. Sin embargo, el burro tiene una característica de que es muy cómodo para montar. Y normalmente los reyes iban montados en los burros, así Saúl. Pero mira, un dato muy David. interesante. Sí, es muy interesante y poco conocido este. Muy poco conocido. Yo acabo de darme cuenta, porque yo le digo que él no entró en un carruaje de oro y sin embargo sí entró. Exactamente. O sea, entró en el símbolo representativo de lo que era el reinado en ese tiempo. Perfectamente. Y por esto entra, aunque después ya viene a dar a entender cómo va a ser su reinado. Su reinado va a ser desde la cruz. Pero él viene a cumplir las profecías. Ya Zacarías habla de la entrada montado en un pollino, el rey, y entonces todo el mundo está esperando al rey montado en un pollino, y él cumple con ello la profecía. Pero su reinado es de otro estilo. No es como la gente se imaginaba. La gente se imaginaba que él venía a destutanar al rey, a vencer al imperio. Sin embargo, por lo contrario, Jesús ha venido a no a ser servido, sino a servir. Ha venido a dar la vida por el rescate de muchos. Es otro estilo que escandalizó a todo el mundo cuando desde la cruz, ya el viernes, lo ven crucificado. Uno dice, no puede ser. Es que no era eso lo que estábamos esperando, pero era eso lo que era necesario para que la humanidad recibiera la redención que necesitaba. No, señor, nosotros tenemos algún material que va a ir complementando la entrevista de hoy, pero después que veamos este próximo material, yo quiero que le demos un mensaje de la gente de cómo debe empezar la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Ven, volvemos en un momento. Hablamos de Dios y hablamos de toda la historia y entramos en este periodo de reflexión de Semana Santa. Tenemos que dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Y en esa palabra hay una parte importante que cuando no se estudia bien, a veces la malinterpretamos. Y se trata de las plagas de Egipto. Yo quisiera, Monseñor, que usted nos abundara un poco sobre el tema para poder apoyar un material que tenemos interesante sobre las plagas. Sí, bueno, las plagas de Egipto están en el contexto previos a la Pascua. Okay. La primera Pascua es la Pascua judía, que celebra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, las plagas simbolizan la intervención de Dios ante la renuencia que tiene el faraón de soltar al pueblo para que vaya a celebrar y adorar a su Dios. Entonces, las plagas consisten en una intervención divina que hace que doblega las serviduras que tiene el faraón. Entiendo que dentro de eso hubo un tema con los primogénitos, el tema de la protección. ¿Cómo funcionó todo eso? Bueno, una de las plagas, ya la última, la que golpea al rey, el rey faraón, es cuando ya anuncia, cuando Moisés anuncia que si no lo suelta, los primogénitos de Egipto iban a morir todos.
no le creyó hasta que muere el hijo mismo del faraón. Del faraón. Con lo cual allí suelta. Los primogénitos simbolizaban aquí la primicia de lo que es la bendición de un pueblo numeroso que iba a dejar de serlo, Egipto. Pero ese mensaje que trae consigo que era una lucha contra los dioses negativos que tenían, por decirlo de esa manera, era la existencia de múltiples religiones, había un dios para cada cosa en ese tiempo, Sí, y la llegada del Dios real, que es nuestro Dios, lo que hace es atacar esos principios incorrectos que habían en ese momento. Sí, tenemos un material de apoyo. Se manifiesta el poder que tiene Dios sobre todo lo demás. Sí, exactamente. Vamos a ver entonces un material que tenemos de apoyo sobre las plagas de Egipto. Dentro de todo esto, monseñor, hay una parte importante que se trata de usted. Usted ahora mismo es obispo de la diócesis de Baní. ¿Qué siente un ser humano que la vida le da esa bendición? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo me siento profundamente bendecido porque Baní me acogió con los brazos abiertos. Esa homilía, esa instalación en donde vimos cerca de 7.000 personas en la plaza que no se esperaban, porque teníamos sillas para 2.000, 2.500, sí. No se esperaba para nada que pudiesen ser 7.000. Era la alegría de un pueblo que estaba deseando tener pastor y desde hacía 2 años que no lo tenía. Y vi que con el corazón abierto me recibió. Y me siento muy acogido, me siento muy bendecido y sobre todo ya la segunda Semana Santa que celebro, porque yo entré a ser instalado en Baní justo un poco antes de la Semana Santa anterior del año pasado. Y sí, allí manifesté mis preocupaciones primeras. Allí en esa primera homilía de instalación me preocupaba de un Baní que necesitaba más sacerdotes, que había que construir un seminario menor. Un Baní que necesitaba de las obras de infraestructura que pudiesen ayudar a que la agricultura en Baní continuara, que a través del agua. El agua sigue siendo el principal problema que hay en Baní, que hay que afrontar y que he estado, desde que entré a dirigir la diócesis de Baní, he estado sentándome y todavía hasta ayer estuve sentado buscando todavía las adecuadas soluciones para esto. O sea que me he sentido entrando de lleno. He visitado la diócesis entera, son 3 provincias, San José de Ocoa, San Cristóbal y Peravia. Y en las 3 he tenido trabajo, he rodado por ellas ya, porque yo tuve un fogueo ya cuando estuve en la capital, que ya estaba Monseñor Amancio enfermo, el cardenal ya se estaba retirando y eran 230 parroquias. Y me tocó a mí irla recorriendo, por lo tanto yo tenía el fogueo de recorrer. Y en esta diócesis, que es mucho más pequeña, es más compleja, pero para mí ha sido un trabajo bello y una gran satisfacción ser pastor de un pueblo que te acoge, que te recibe con los brazos abiertos y que siento que estoy dando mi corazón ahí. Así que, se le nota en los ojos cuando usted lo dice. Sí, me siento profundamente bendecido y siempre desearé floreciendo en el lugar que Dios quiere. Cuando me hicieron obispo, la primera declaración que hice, que apareció en el periódico, fue: hay que estar en el lugar que Dios le gusta. Y ahí es donde yo me siento y ahí es donde yo estoy. Entonces, ¿no? Tenemos un video de su homilía, vamos a verlo en este momento. Yo sé que ese fue un gran momento para usted, pero estoy seguro que fue todavía mucho más grande para el pueblo de Baní, porque eso es lo que necesitamos. A veces me resulta curioso escuchar a mucha gente hablando que sirve al Señor, pero de repente habla como que si la solución la tuviera el hombre. Pero a usted lo he escuchado, y le decía ahorita fuera de cámara, que hemos seguido siempre toda su trayectoria, siempre lo escucho apelar a Dios. Lo tuvimos en un desayuno en la Cámara de Diputados en estos días, que empezamos el primer desayuno de oración, una idea que nace dentro de la Cámara de Diputados. Y me gustaría conocer su impresión de ese momento que vivimos ahí en el seno del Poder Congresional. Sí, me encantó esta iniciativa. Vi una iniciativa que sobre todo fue también acogida por el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Rubén Maldonado. Y fue un momento muy especial, porque allí se sintió como una gran cantidad de diputados son creyentes. Sí. Y que necesitan este momento. Es cierto que su trabajo no es el rezar, su trabajo es estar realizando su labor en el Poder Legislativo, pero sin embargo es necesario, para tomar decisiones correctas, es necesario acudir y apelar a Dios,
Por lo tanto, un desayuno como este para mí fue el inicio de algo que me parece que se va a acrecentar con el paso del tiempo y que es una iniciativa que bendigo desde ahora porque sé muy bien los frutos que va a dar. Usted sabe, para nosotros los políticos que creemos en Dios, el proceso de defender los valores que nos enseñan o que aprendemos o que surgen en nuestro propio interior, en un mundo tan complejo como el político, donde los hombres creen que tienen todo el control. A veces los hombres no se dan cuenta que las elecciones tienen un periodo de tiempo y entonces se sienten que como que es para siempre. Y el único que ha sido para siempre hasta ahora ha sido el Señor, ha sido Dios. Pero escuchas los discursos, entonces cuando uno trata de defender valores, vive hoy día muy atacado con el tema de todo este mundo que se está convirtiendo hoy día, toda esta liberación entre comillas que significa no respeto a nada y a ningún valor. Y se ve, nosotros tenemos una imagen muy bonita de ese día tan importante para el país. La Cámara de Diputados es un lugar ideal para la propuesta de valores, un lugar ideal para que las cosas que verdaderamente importan para un país desde aquí se legislen. Conocido en sus inicios con el nombre de Desayuno Presidencial de la Oración, cada primer jueves de febrero, Washington DC reúne a unas 3.500 personas de más de 100 países para participar en el Desayuno Nacional de Oración, donde hablan de la fe. La idea es del ministro metodista Abraham Bereide, quien en 1953 reunió a 400 participantes en el Hotel Mayflowers de Washington, donde el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se dirigió a los presentes. Desde entonces, cada presidente ha participado en el desayuno, que tiene como anfitriones a miembros del Congreso de los Estados Unidos y es coordinado por la organización conservadora cristiana The Fellowship Foundation, conocida como The Family. Es un espacio que sirve de foro a líderes políticos, sociales y empresariales del mundo para hacer relaciones que de otro modo no serían posibles, debido a que allí convergen los líderes de muchos credos, incluyendo denominaciones cristianas, el islamismo y el judaísmo. La Cámara de Diputados es un lugar ideal. Sin lugar a dudas que esto fue un gran momento para la Cámara de Diputados, una propuesta que vamos a estar discutiendo aquí el miércoles con los diputados y las diputadas que crearon inicialmente toda esta idea que fue acogida por el presidente Rubén Maldonado, pero también por un gran número, no vamos a decir que todos los legisladores, porque se combina a veces, monseñor, con el tema de una lucha interna que tenemos en el Congreso frente a una corriente que busca la destrucción de valores y una que busca defenderlos. Y eso realmente para nosotros es un gran momento para la Cámara de Diputados. Porque en mi propia experiencia, y mi esposo y yo hablamos mucho del tema, hemos tenido grandes batallas. Y en momentos de derrota, cuando uno se queda solo en la fe y agarrado de que Dios va a estar ahí, está ahí, y entonces pasa un tiempo, la mayoría de la gente apuesta a la continuidad de la derrota porque no conocen el proceso de la victoria. Como yo le decía a mi esposa ayer cuando veíamos algunas notas para los programas esta semana y leí el tema del sábado, me pareció tan interesante porque el sábado es el día que el mundo se queda sin Dios, porque es el proceso entre la muerte y la resurrección. Y a mí me dio una lección volver a leer eso, porque es el tiempo donde cuando alguna gente, y si tú estás viendo el programa ahora mismo y estás en un momento de derrota, es probable que estés en un momento en el que empezaste un proceso en la vida en donde Dios te va a llevar a otro nivel en la vida. Tienes que esperar el proceso. Pero mucha gente se desespera y suelta. Lo vimos en una batalla con el tema del Código Penal, como algunos legisladores que estaban firmes con la defensa de los valores, de repente la presión mediática y eso lo tumbó. Y introduzco con ese tema porque quiero hablar ahora de probablemente la parte más importante del programa, que es la vida de Dios. La vida de este Dios que se hace hombre, lo crucifican y el mundo por 24 horas, el mundo humano, el mundo de la carne, entendió que ganó, hasta que viene la resurrección.
Y me gustaría que usted nos hablara un poquito de ese Dios al que todos apelamos. Sí, comenzamos con decir que mucha gente se extraña cuando dice el tercer día, cuando Él muere en la tarde del viernes y el domingo en la mañana que resucitó, uno dice, bueno, pues fue un día y medio. Exacto. Sin embargo, no se cuenta así en el mundo hebreo. Se cuenta, no hay cero, no hay número cero. Viernes 1, sábado 2, domingo 3. No se cuenta como las décimas, el 0 punto, no se cuenta nada de esto. Entonces, al tercer día hubo un segundo día en donde Cristo reposó. Y eso debió ser apabullante para los creyentes, para los que pusieron toda la esperanza en Cristo y que de repente parece que toda esa esperanza desaparecen con el viernes, donde el mismo Jesucristo grita, ¿por qué me has abandonado? Uno dice, pero ¿cómo este Señor, que era el que mandaba los vientos que se calmara, el que levantó a Lázaro, este que multiplicó panes, que caminó sobre las aguas, cómo este ahora siente el abandono de Dios? Entonces fue un escándalo para los mismos discípulos suyos que salieron corriendo, fruto de esa aparente derrota, que es en realidad la victoria que viene en el sentido de que Dios habló con un lenguaje que los enemigos no podían entender, que es el lenguaje de la humildad y de la humillación. O sea, la no violencia, la debilidad, son idiomas que no hablan las potestades. Y por esto Jesucristo dice la carta a los Corintios, que si las potestades hubiesen sabido que esa muerte habría traído esa, no habrían crucificado al Salvador. Ese fue un palo acechado al mal, donde no se entendía cómo Dios, el que venía, el Santo de Israel, no se defendió y murió. Y nadie entendía que ese era precisamente el plan por el cual venía lo que se llama lo más importante para el ser humano, la redención. Él vino a morir por nosotros para que nosotros fuésemos redimidos y por eso tenemos obligación de celebrarlo, de celebrar, salir a la calle a celebrar. Nosotros vemos que dice hay que manejar con cuidado, no hay que beber, eso no hay que hacerlo nunca. Exacto. Durante todo el año hay que estar manejando con cuidado, recogido, con la familia. Eso debería ser algo que debería ser la consuetudine. Sin embargo, lo que el Señor nos invita es a celebrar la fe, porque una fe que no se celebra es una fe que se muere. Así. Y eso es lo que hemos celebrado durante ya casi 2000 y pico de años. ¿Por qué celebramos nosotros? ¿De dónde sale el domingo de Pascua? Es muy fácil. ¿Cuándo surge ese domingo para los cristianos? Surge del domingo de la Pascua judía. La Pascua judía, desde el Éxodo se está presentando, que se celebra en la primera luna llena de primavera. En el plenilunio de primavera, la primera luna llena, esa es la Pascua judía. Y sabemos muy bien que Jesucristo murió el domingo siguiente de la Pascua judía. Por lo tanto, uno sabe cuándo va a ser, de aquí al año 3000, la Pascua judía, cuándo va a ser el primer plenilunio de cada año, y sabemos que el siguiente domingo es el que celebramos, que Jesucristo, habiendo muerto en la Pascua de los judíos, entonces resucita. Y eso nos da a nosotros un motivo de celebrar distinto, que no celebramos solamente la salida del pueblo de Egipto, nosotros tenemos otro destino, y ojalá la gente pudiese celebrar el destino que tiene la humanidad, que pone la fe en Jesucristo. Nuestro destino es el cielo, es otra Pascua, es la Pascua de este mundo al venidero. Y eso, para los que no tienen fe, le puede sonar a japonés o a chino esto. Sin embargo, este es el fundamento real de nuestra fe. No es portarse bien, no es no hacer lo malo, es hacer lo bueno y celebrar la vida. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y nos ha enviado también a defender esa vida, porque Él es el Dios de la vida. Y siendo el Dios de la vida, tenemos que defender la vida del ser humano desde el nacimiento desde la concepción hasta la muerte. Entonces sabemos, Señor, que con el clima de paz a partir de la resurrección de Jesucristo, pues la humanidad ha vivido diferentes etapas. En el mundo que vivimos hoy día se ha avanzado en algunos renglones, entonces la gente entiende a descuidar el tema de la fe y la creencia y a sustituirlo por valores no existentes ante el alegato de yo no necesito a Dios. Y entonces no necesariamente se convierten en ateos porque hasta maldicho en la calle dicen, ay Dios mío, lo cual quiere decir que reconocen la existencia de un Dios, pero no alimentan la fe y la creencia y no estudian.
Entonces hoy día que tenemos un país en una convulsión social, política, una escasez en tantas áreas, y entramos a una Semana Santa, nosotros queremos apoyar esta pregunta con un video que tenemos de la vida de Jesús, que lo vamos a ver en este momento. Dentro de la conversación que tuvimos, usted mencionó una palabra que después que volvamos a comerciales yo quiero que la tratemos. Se trató de la palabra potestades. Así que vamos a subir a unos compromisos comerciales y regresamos en breve. Al cerrar nos quedamos con la palabra potestad. El mundo a veces, el de hoy, cuando no lee y no estudia, no entiende cuál era la guerra de aquellos tiempos, contra qué se peleaba y contra qué nos dejaron, cuál es la lucha de hoy día. ¿Cómo le expresamos a la gente que quizás no está tan en la fe y que nos está viendo? ¿Cuál es la interpretación de esa lucha, la palabra potestad, esa lucha contra potestades? ¿Cómo se le explicaríamos? Sí, bueno, San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos dice a nosotros, nuestra lucha no es contra la carne, sino contra potestades, que significa con esto que no es solamente una situación de conflicto material, una visión histórica material del asunto, sino que detrás de todo hay fuerzas que van más allá, son metahistóricas, son fuerzas que son espirituales. Hay todo un mundo entramado que se opone al reino de Dios. Así como hay un reino de Dios, también hay un antirreino. Y entonces por esto el mundo no es neutral. Y el libro de Apocalipsis lo presenta muy claramente, la tensión en la que se encuentra el mundo, en donde incluso hay imágenes de dragones, de monstruos que están hablando aquí de que son fuerzas que son más sobrehumanas, que también están combatiendo para que el reino de Dios se pueda visualizar. Entonces, la lucha que tiene el ser humano diariamente, que es una lucha normalmente en la mente más que una lucha del cuerpo. La mente es influenciada por medios de comunicación, por televisión, por el mismo mundo, por el compañerismo equivocado de los ambientes donde uno se reúne a veces. Entonces uno entra en un conflicto entre valores y nada importa. Y entonces el que defiende valores y aquel que nada importa, el de nada importa es el famoso, el que está de moda, el que le va bien, y el de los valores termina aislado de ese mundo que hace más ruido que el mundo de los valores, porque el que está en principios y defiende el carácter familiar y los valores de la familia, pues está en su casa con la familia. El otro, el que defiende la carne y el mundo, anda por ahí haciendo cualquier cosa, pero es el que termina en la fama equivocada. Hoy día, en esa lucha de trabajo y potestades, siento, Monseñor, que fuera de las iglesias tenemos una carencia de información. Sí. Y yo quiero públicamente ponerle a la orden este espacio de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30 de la noche, para que siempre que usted sienta que tiene que pasar un mensaje fuera de la iglesia, fuera de la misa que ustedes celebran, que usted sepa que aquí tiene un espacio. En estas lecturas, hablamos ahorita del Domingo de Ramos, la entrada de Jesús. Dice aquí que el lunes santo, porque la población debe entender que la semana es santa. No es solamente el jueves, viernes, sábado y domingo, es Semana Santa, empezó con el Domingo de Ramos. Dice que el lunes se reconoce porque es la proclamación del pasaje de la unción de Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro, revive a Lázaro o lo trae de la muerte de nuevo en una demostración milagrosa. Sí, pero no fue en ese momento. En ese momento lo que hace es que María le unge con los pies con ungüento, con perfumes. Okay. Y entonces el famoso Judas, que se queja, puede ser usado por los pobres, y él dice, ella ha preparado mi sepultura. Ella ha preparado ya desde ahora mi sepultura. Es como una especie de prefiguración de lo que va a ocurrir. De lo que va a ocurrir. De que está por venir, un presagio de que está a punto de morir Cristo, y que esto representa como una unción previa al cuerpo. Si estuviéramos hablando de tecnología, diríamos que esos fueron como los trailers que Jesús empezó a pasar de lo que venía, por decirlo en el mundo moderno de hoy. Y entonces el martes dice que es el día cuando Jesús Él anuncia la traición. Anticipa la traición. Sí. Y ese famoso beso de Judas que hoy día se interpreta para los traidores, pues da a demostrar que
existía en ese momento una fuerza humana que no quería la continuidad de lo que predicaba el Señor en ese momento. Sí, y aquí hay una lucha que es, parece que al interior de Jesucristo, de los discípulos de Cristo, habían expectativas diferentes. Y seguramente los estudiosos hablan de que seguramente en Judas se le cayó toda la imagen de lo que estaba esperando. Él venía de los sicarios, tipo de rey. un tipo de revolución que tenía que derrocar al rey, pero no se iba, el liderazgo de Jesucristo no iba por ese camino. Por eso le va a decir a Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea, es otro estilo. Y por esto ha tomado la resolución de traicionarlo, y Jesucristo lo sabe y lo anuncia. Porque uno ve a veces en los pueblos, en las poblaciones, el surgimiento de un rencor, de un odio interior, que lo quieren manifestar con una expresión contra personas y contra gobiernos y contra autoridades, pero el mensaje que trae Dios en ese momento es un mensaje de paz interior. Y entonces es probablemente lo que Judas no aceptaba. Judas quería desenvainar en esa lucha que venía desde antes y probablemente sintió una decepción. Bueno, esto no era lo que yo esperaba. Yo creía que venía un rey con soldados y a caballo. Eso culmina el miércoles cuando ya él anuncia a quien yo le moje y se lo dé. Entonces ahí dice que se le metió Satanás y se fue a ejecutar lo que ha de hacer a lo pronto. Y ya se está preanunciando que la muerte de Jesucristo es inminente. Pero hay una etapa de Judas donde él se arrepiente realmente. Bueno, donde él quiere devolver las monedas. ¿No? Él se da cuenta de que ha vendido sangre inocente y entonces él quiere devolver la moneda. Y le anuncia, no, esto ya está. El pacto está hecho, él no soporta lo que ha hecho, cae en una especie como de luz, de darse cuenta de lo que ha hecho. Y algunos dicen que esto mismo es el infierno. Es como la eternidad, el tormento eterno de saber lo que uno podía haber hecho y que no hizo. O sea, a uno le pasa, cuando uno algo debió haberlo hecho, o hizo lo que no debía, uno por mucho tiempo le pasa, no debía haber hecho. ¿No? Sí. Entonces Judas no lo soporta y él se cuelga, se ahorca. Que es un mensaje importante para los que viven traicionando ideas y valores. Porque Pedro también traicionó. Fíjense que hay dos perfiles aquí, sí. Pedro y Judas. Pedro aceptó el perdón del Señor. A los dos él lo anuncia en la cena de sí, la noche, se lo dice. Pero Pedro falla y Judas falla. Judas quizás falla peor porque lo vende, lo traiciona hasta la muerte. Exacto. Pero el otro lo niega y echa maldiciones. Sin embargo, y a él se le había confiado una carga mayor de trabajo. Y los dos traicionan, pero Pedro se abre a la misericordia. Pedro recibe el perdón. Y esto nos invita a nosotros a entender que por grande que sea nuestra falla, tenemos que estar abiertos a la misericordia de Dios para que podamos recibir el perdón que tanto necesitamos. Todo ser humano necesita ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, Pedro lo hizo y al ser reconciliado por Dios recibe la misma confianza original y se transforma en el pastor fiel que muere incluso por Cristo Jesús. Este perdón que recibe en ese momento, que trae consigo un mensaje de reflexión para la población, porque cada día de esta Semana Santa tiene un mensaje importante, que si nos dedicáramos a estudiar eso y a preparar nuestras mentes en una reflexión profunda sobre por qué existe eso, entendiéramos que en esa cena nada de lo que le pasó posteriormente a Jesucristo fue algo sorpresa. Él sabía todo lo que venía, inclusive sabía los que iban a traicionar. O sea que Dios te da la oportunidad de que tú sepas cuál es el camino incorrecto, pero te alerta a decir, eso va a pasar. Entonces cuando pasa, tú tienes dos caminos. El arrepentimiento real, que es la búsqueda del perdón, o la amargura e involucrarte mentalmente en tu propio infierno y entonces no tener ni siquiera el valor y la humildad de ir a buscar el perdón en Dios. Por eso la Semana Santa es mucho más que recogerse y quedarse en la casa. Hay muchos sentimientos y muchas realidades que hay que entrar a reflexionar. La Semana Santa es todo un retiro que le invita a la persona a examinarse por dentro, a examinar cuál es el papel de cada uno de frente a la cruz de Cristo y a su resurrección. Y es una invitación a que cada uno sea capaz señores, de que el sistema financiero del mundo nos limite tanto que en vez de tener una semana de reflexión dirigida por personas que como usted tienen una profundidad en el Señor diferente a la mayoría de la gente,
pues tenemos apenas 3 días que se convierten en días hoteleros para la gran mayoría. Sí. El comercio tiene mucho poder. Mucho poder. Hechos de la Navidad y de la Semana Santa. Y como son 2 solamente, sí, le metemos aquí Black Friday, cualquier cosa. Cualquier cosa. Todo porque el comercio es agresivo en nuestro país y lo copa todo. Y ese es el peligro de convertir la Semana Santa en un espacio de una fiesta grande, una gran parranda, cuando lo que tiene que haber es un entrar en sí mismo y un reflexionar sobre la salvación. Esa es la importancia de lo que estamos viendo. Vamos a subir un momentico, vamos a ver un video muy importante ahora y regresamos en breve. Bueno, hemos llegado al final, el tiempo en televisión pasa muy rápido. Queremos agradecerle, Monseñor, que esté con nosotros y que nos deje con un importante mensaje en este final. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera invitar a todos los televidentes a que entren en la ruta de la Semana Santa. Es probable que hayan hecho planes ya. Y yo les invito a que tengan el valor de romper esos planes y entrar en planes nuevos. Y en la parroquia, donde yo trabajé por mucho tiempo, hay un movimiento que se llama Yo Me Quedo, que significa, hay muchos fines de semana, pero en este yo me quedo a celebrar. Yo les invito a que se queden, y que no se queden en las casas, sino que se queden en la iglesia, vayan al templo, celebren la fiesta. Una fe que no se celebra es una fe que se muere. Así que les invito a celebrar que Jesucristo ha resucitado y desde ahora, en este camino de la Semana Santa, preparemos esta resurrección de Cristo con alegría y con esperanza. Muchas gracias, nos vemos mañana.